El acta de la sesión octava se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 9 se encuentra a disposición de las señoras diputadas. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Buenas tardes, he recibido un solo documento que es un correo de don Miguel Montemillas por el cual solicita a la comisión puedan guiarlo en materias de equidad y género, ya que existe una causa en su contra con medidas cautelares por parte de su ex esposa, respecto de la cual no ha habido violencia. Relata su situación en realidad, que se encuentran divorciados por mutuo acuerdo, sin patrimonio común, sin hijos y sin deudas, por lo anterior solicita un asesoramiento. Eso es todo, Presidenta. Muchas gracias, secretaria. Le hago una consulta respecto de la cuenta. Me comentaron que en la semana anterior se había enviado un correo electrónico acá a la Comisión de Mujeres respecto de una periodista que había sido agredida hace un tiempo para ver la posibilidad de que la pudieran recibir en la comisión, pero la semana pasada no venía en la cuenta. Lo hice saber y ahora tampoco viene. No sé si no ha llegado ese correo o habrá No, quedado por allí. no hemos No, recibido un correo de esa naturaleza. no, Mm, Ya, ¿Lo vamos puede a... reenviar? Presidenta, ¿lo puede reenviar? Si lo tiene por ahí, porque le llegó a usted. Sí, me llegó a mí directamente a mi correo y les dijimos que lo remitieran directamente a la comisión. Y ahí es donde queda como en el limbo en definitiva. Voy a... Ya, ya. Hay asesora en la sala de espera. Pero yo tendría que ser como para la próxima sesión, ¿no? Que me lo reenvíen, puede pasar una hora. Sí. Ya. Ofrezco la palabra sobre la cuenta a las diputadas. Ofrezco la palabra sobre puntos varios. Bien, entonces voy a tomar la palabra sobre un tema que habíamos conversado en la comisión anterior, que tiene que ver con la exposición que hicieron las estudiantes de diversas universidades de la quinta región. Señalamos que la Secretaría de la Comisión se comunicó con el Departamento de Evaluación de la Ley a propósito de la consulta que nos hicieron la semana pasada por el tema del acoso a estudiantes. En este contexto, ¿estarían dispuestos a hacer un estudio de cómo ha funcionado hasta la fecha la ley número 21.153 que modifica el Código Penal para tipificar el delito de acoso sexual en espacios públicos? Pero esto tendríamos que pedirlo por oficio de acá de la comisión si es que ustedes, diputadas, estuvieran de acuerdo con ello. ¿Sí? ¿Sí? Perfecto. ¿Habría acuerdo entonces, secretaria, para solicitarlo, por favor, al Departamento de Evaluación de la Ley y así poder otorgarles una respuesta mucho más consistente de la que ya habíamos conversado en la sesión anterior a las estudiantes que nos vinieron a exponer hace algunas semanas? Respecto de la orden del día, esta sesión tiene por objeto continuar la discusión general del proyecto de ley iniciado en moción de las diputadas Carol Cariola, Natalia Castillo, Pamela Giles, Maite Orsini, Andrea Parra, Camila Rojas, Gael Yeomans y las exdiputadas Marcela Hernando, Alejandra Sepúlveda, que establece un régimen de protección y reparación integral en favor de las víctimas de femicidio y sus familias. En la semana anterior quedaron algunas de las invitadas lamentablemente pendientes y vamos a comenzar con ellas conforme lo acordamos en la sesión recién pasada. Vamos a partir con perdón, para estos efectos se ha invitado a las siguientes personas y organizaciones de la sociedad civil y vamos a partir con
la señora María Francisca Bamondes, tía de la fallecida Nicole Saavedra. Tiene la palabra, por favor, señora María. Buenas tardes, diputadas, representantes de Deme Fiscalía. un segundito, por favor. Perdón, que me están... Sí, presidenta, solo una pregunta porque tenemos sala a las 3:30, entonces vamos a suspender. Sí, en el fondo, ¿les para que las parece invitadas también que sepan. a las 3:30 hagamos un pequeño receso de 10 minutos para que vayamos a decir presente a la sala por la sesión especial que está citada para el día de hoy a las 3:30, y al cabo de 10 minutos reanudaríamos la sesión para continuar escuchando las exposiciones? Ahora sí, señora María, tiene la palabra. Buenas tardes, diputadas. No sé si están los representantes de Fiscalía, a las compañeras que hemos conocido durante esta larga lucha de justicia por nuestras mujeres asesinadas. Para mí es sumamente importante estar hoy acá. Creo que por primera vez se nos está escuchando. Durante toda esta lucha, nosotros durante 5 años, la verdad que nos hemos sentido en total abandono, a no ser por las compañeras feministas que han estado apoyando, pero la verdad es que las instituciones nos fallan bastante. Creo que varias conocen la historia de mi prima Nicole Saavedra Bamonde. Soy la prima, en realidad, prima hermana. Ella fue asesinada, secuestrada y torturada el año 2016. Para la madre de Nicole y toda la familia, nos ha costado mucho esta pérdida. No solo porque perdimos a Nicole, sino también porque hemos tenido que llevar adelante esta lucha de justicia durante 5 años. Las consecuencias de esta pérdida de verdad que son terribles, emocionalmente y físicamente. En mi caso en particular, a mí se me olvidó leer, escribir, de ser una niña sumamente aplicada y tener buenas notas. La verdad que es muy frustrante volver a escribir. Cometes falta de ortografía, tu cabeza está en cualquier lado, los dolores de cabeza son terribles. Comencé con crisis de pánico, donde ni siquiera un doctor muchas veces te cree que tú estás sufriendo por crisis de pánico. Lo puso en tela de juicio, porque a los 18 meses comencé con esa crisis. Y me dijo que ya había pasado el tiempo suficiente para haber vivido un duelo y que no era causa de mi crisis de pánico. Para nosotros es sumamente importante esta reparación, no solo para nosotros como familia. La verdad es que a mí ni siquiera me importa que sea para nosotros. Me interesa por esas familias que vienen, por las que están sufriendo. La verdad que ya a esta altura nosotros hemos sabido sobrellevar esto. Nos ha costado bastante. Mi hija se cortó sus brazos, porque le afectó de tal manera que de verdad que una familia se desmorona. Pierdes muchas cosas. Cuando íbamos a la fiscalía, siempre nos entregaban las mismas carpetas con la misma información, por lo que es importante mantener también una comunicación con la fiscalía, que vayan dando, nos entreguen información periódicamente, tener un vínculo más cercano, porque ustedes no me van a creer, pero ese abogado que nos designó el Estado, lo vinimos a conocer a los 5 meses de que Nicole fue asesinada. O sea, la primera atención fue a los 5 meses, donde él nos recibe y no tiene idea de a quién había citado ni qué causa era. Entonces me parece de verdad que todo esto es tan doloroso para una familia, porque somos familias pobres, humildes. Bueno, por suerte tuvimos la suerte de conocer a Silvana del Valle, de la Red Chilena contra la Violencia hacia la Mujer, quien representó la causa al año, y bueno, logramos, después de mucho tiempo, de mucho esfuerzo, de golpear 1000 puertas, encontrar al asesino de Nicole Saavedra. Pero también es importante que no solo se cambie una vez ni 2 veces el fiscal, que sean las veces necesarias. No sé si está la fiscal Imay Ortiz. Ella fue la tercera fiscal en la causa de Nicole Saavedra. La tercera, aparte de tener varias subrogantes, porque nos dejaban la causa tirada, no nos daban información. Entonces, pasaron 4 fiscales por la causa de Nicole. Lo que creo que es, de verdad, por favor, diputadas, es muy importante que los fiscales se cambien las veces que sean necesarias.
no una vez ni dos veces, las veces que sean necesarias, porque ellos son indolentes y no te escuchan. También la información de las policías, de carabineros. Es sumamente importante que ellos te informen, porque ellos te cierran las puertas y no te dan ninguna respuesta. ¿Pueden creer que después de un año la Fiscalía de La Calera llama a la madre de Nicole para consultarle si su hija había llegado a casa por la presunta desgracia? Después de un año, la Fiscalía no está en línea. O sea, ellos no sabían que Nicole Saavedra había sido asesinada. Para nosotros eso fue terrible. Por eso, por favor, para nosotros, la familia, es sumamente importante esta reparación, de verdad. A mí me gustaría de verdad que este tema no quedara ahí. Es muy amplio, más amplio de lo que ustedes se imaginan. Acá el daño de parte de muchas personas, ¿cómo decirlo? No es solo la institución, sino que te van fallando muchas personas en el camino de toda esta investigación. A mí me da mucha pena ver a la mamá de Nicole enferma, no poder trabajar. Ella no pudo volver a trabajar. Ella hoy en día se mantiene solo con lo que empezó a aprender a coser y solo con eso se mantiene. Ella vive el día a día, no tiene ganas de seguir viviendo en realidad. Era su hija y vivían juntas, hacían todo juntas. Eso, diputada, muchas gracias por invitarme a participar y de verdad, por favor, tomen en consideración que no sea una sola vez que se cambie el fiscal, que sean muchas. Yo tengo el juicio, me tuve que encadenar en la Fiscalía Nacional y luego hacer toma de fiscalía para que nos escucharan. Yo arriesgo 4 años de cárcel y la verdad no me arrepiento. ¿Y saben por qué no me arrepiento? Porque hay un hombre que está tras la cárcel, tras la reja, y que nunca más va a tocar a otra niña o a otra mujer. Y eso a mí me llena. No me importa tener que pagar las consecuencias de esto, pero ese hombre no va a volver a tocar nunca más a otra niña y no va a haber otra familia que tenga que sufrir por culpa de él. Muchas gracias, diputadas. Muchas gracias, María, por tu testimonio. Comentábamos acá con el resto de las diputadas que recordamos ese hecho que tú nos relatas, lo recordamos y, bueno, en lo personal creo que fue una cuestión súper relevante para efectos de que se pudiera visibilizar de una vez por todas y darle la seriedad e importancia que este caso tiene. Quiero dejarle la palabra al resto de las diputadas para que puedan comentar al respecto, especialmente la diputada que ha solicitado su presencia acá y que nos ha pedido encarecidamente a la comisión que escucháramos su testimonio. Diputada Bello. Una marcha, ahí sí. Bueno, todo de nuevo. Agradecerle, Presidenta, porque haya podido estar María, que yo conozco de vista, no sé si ella me conocerá a mí, pero estuve ese día en la toma de la Fiscalía, fue una marcha multitudinaria en la ciudad de Quillota, en donde nos encontramos bastantes personas del distrito para apoyar a la familia de la fallecida, asesinada Nicole Saavedra. Creo que es un caso emblemático de nuestra región y sobre todo de nuestro distrito. Ella vivía en el Melón, de la comuna de Nogales, además. Son comunas pequeñitas que quizás no pueden hacer visibles las situaciones que se viven ahí, porque lamentablemente el centralismo es así, pues todo pasa en Santiago. Así es que esperamos escuchar la voz de María. Efectivamente, Fiscalía actuó de manera negligente en este caso, si no es por la presión social, la presión mediática, la toma de tantas compañeras en esa Fiscalía. No sabríamos quién hoy día mató a Nicole Saavedra, no sabríamos quién la torturó, no sabríamos quién le hizo una esvástica en su cuerpo, porque eso fue lo que sucedió, un crimen brutal, un crimen que nos estremece a todas, que al final los femicidios no solamente son un castigo a la mujer que vive esa situación, sino a todas las mujeres. Somos las mujeres las que tenemos miedo luego de salir a la calle. Los femicidios son
un hecho delictual que nos afecta a todas por igual. Así es que agradecerle a María su valentía, su lucha incansable. Está diciendo que no le importa arriesgar años de cárcel por que el asesino de Nicole Saavedra siga, y esperamos que siga hasta siempre eh, preso como debe estar. Este es un caso, insisto, emblemático porque es una mujer, pero también es una mujer lesbiana. No es solamente un caso de una pareja que mató a otra mujer, sino que Nicole hoy día está muerta por ser lesbiana, por ninguna cuestión más. Así es que estoy muy agradecida, Presidenta, porque nos haya dado la oportunidad de visibilizar este caso tan dramático, tan terrible para nuestro distrito y para que nunca más vuelva a suceder. Muchas gracias, diputada Bello, a usted por haber hecho justamente esta solicitud y habernos también permitido a todas las diputadas de la comisión poder conocer de primera fuente este testimonio. Diputada Schneider tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Por su intermedio también sumarme a los agradecimientos a la diputada Bello por haber podido hacer la invitación a María, saludarle a María por su intermedio y agradecerle también por venir a contarnos esto a esta comisión. A propósito del proyecto de ley que estamos discutiendo de reparación justamente a familiares de víctimas de femicidio, y creo que en particular con el caso de Nicole Saavedra, que ha sido tan doloroso para toda la sociedad, para toda la comunidad, ahí nos surge quizás una tarea respecto a la legislación que estamos discutiendo, de cómo en este, digamos, proyecto de protección a familiares de víctimas de femicidio también podemos ir incorporando variables relativas a los crímenes de odio y cómo se puede reparar también a esas familias, porque aquí en el caso de Nicole Saavedra lamentablemente se intersectan ambas cosas. Y de hecho, bueno, ahí María yo creo que lo sabe mucho mejor que yo y podrá corroborar si me equivoco, pero yo recuerdo perfectamente que cuando se dio todo el fallo del caso de Nicole Saavedra hay algo muy lamentable, y es que no se calificó como un delito de odio. Y eso también habla de una falencia que tiene la legislación chilena a propósito de otro proyecto de ley que estamos discutiendo en este Congreso, que tiene que ver con la reforma a la ley antidiscriminación, que como está, no es suficiente, no llegó ni siquiera tarde a calificar lo que pasó con Nicole Saavedra como lo que es un crimen de odio contra una mujer lesbiana. Así que creo que ahí son dos tareas, una relativa a lo que estamos discutiendo acá, y lo segundo, relativo a algo que, bueno, nos va a tocar a ver a todas nosotras diputadas cuando deje la Comisión de Derechos Humanos y pase a la comisión o sea, a la sala, perdón. Así que eso, Presidenta. Y volver a extender mi admiración por todas las compañeras aquí que vienen a contar historias tan difíciles y tan dolorosas. Muchas gracias, diputada. Si nadie más va a hacer uso de la palabra en esta exposición, suspendemos por 10 minutos para poder ir a dar quórum a la sala, porque ya estamos en la hora, y volvemos en 10 minutos. Muchas gracias por la espera nuevamente a las invitadas. Bueno, ahora le corresponde la exposición a la señora Ida Cárdenas, que ella es la madre de la fallecida Glenda Delgado. Ella fue invitada, o más bien fue solicitada por la diputada Javiera Morales de Magallanes para que pudiera ser escuchada en esta comisión. Así que le dejamos la palabra, señora Ida, para que pueda contarnos su experiencia. Muchas gracias. Ahí nomás, no apretes nada más, ahora sí. Ya. Hola, buenas tardes. Me presento. Mi nombre es Ida Cárdenas Leuquén. Vivo en Punta Arenas y soy la madre de Glenda Delgado, asesinada el 27 de diciembre del 2019. Agradezco esta posibilidad de narrarles los momentos que hemos pasado, mi familia, las hijas de mis nietas, todos en realidad. Mi hija fue asesinada y encontrada en un lugar, un estadio,
el 28, o sea, al otro día de que la habían asesinado. Esperamos 2 años porque después vino la pandemia, esperamos 2 años con mucha paciencia, tranquilidad y confianza en que las leyes iban a juzgar al asesino eh, como lo que es un femicida. Bueno, ahora se hizo un juicio y se declaró a este señor, solamente lo juzgaron por desacato. Esa es la tristeza más grande, aparte de todo lo que hemos pasado por la muerte de mi hija, de escuchar que ellos, los jueces, fueron 3 jueces, no encuentran que hay suficientes pruebas para acusar a este señor de femicida, a pesar de que la fiscal había dado todos estos puntos. La acusaban de femicida, de desacato y otro delito que en este momento no me viene a la cabeza el nombre. Bueno, pasaron el tema de los testigos, yo también fui de testigo y nosotros muy confiados, tranquilos, confiando en la justicia porque, como les acabo de decir, los jueces dictaminaron que él no era culpable del femicidio de mi hija porque no habían suficientes pruebas. Eh, y lo, y lo solamente lo acusaron por desacato. Mi hija, él era su pareja. Mi hija tenía muchos ya denuncias sobre él y por eso estaba con la orden de desacato. El día que encontraron a mi hija, el 28 de diciembre, el hombre estaba ahí, en el lugar de los hechos, porque ella vivía en un pequeño lugar y vivía con él, obviamente. Pero como él no podía estar ahí, se supone que ella estaba sola, tranquila, pero no era así, nunca fue así. Él nunca dejó de estar con mi hija. Lo más triste, la tristeza más grande de mí y todos los que nos rodean es escuchar que no hay pruebas suficientes para juzgar a un femicida. Me han acompañado un grupo de feministas, señoras que se acercaron a mí porque la verdad que sola me sentía desarmada, no sabía qué hacer. Como le digo, nunca pensé que esto iba a pasar así. Yo quería ir a Santiago incluso a tocar puertas porque no puede ser. Mi hija se murió no porque ella quiso. Era una mujer que no le hacía daño a nadie. Lamentablemente equivocaba su vida en tener una pareja como la que tuvo y que finalmente le quitó la vida, porque también hubo mucho maltrato. Yo como mamá sufrí todas estas cosas porque no lograba que ella entendiera. Cuando murió tenía 46 años, entonces no lograba que ella dejara de acercarse a esta gente que uno como mamá siempre sabe que no son buenos. Pero ya, pasó, pero nunca pensé que él iba a matar a mi hija. Cuando
se hizo todo los análisis después de que la llevaron para que le hagan la autopsia. Se encontró eh, participación de terceros. Perdónenme porque mi cabeza ya no es la misma que antes. Se me olvidan mucho las cosas. A veces deseo decir las cosas Tómese más todo el correctamente. tiempo que necesite, señora Ida, así como usted ha tenido la paciencia de esperarnos a nosotras, nosotras también, por supuesto, le damos el tiempo para que usted pueda desarrollar su exposición como a usted mejor le parezca. Muchas gracias. Cuando le hicieron los exámenes, se encontró participación de terceros. En un principio no, pero después en la persona, el médico legista, debe llamarse así, encontró participación de terceros. Mire, señores diputados, diputadas, yo si a mí me hubieran dicho, sabe que su hija la encontramos muerta porque murió de frío o le dio un ataque, yo sufro lo mismo, la pérdida. Hago lo que se hace, velar a la hija y la dejar a un cementerio y me quedo tranquila, callada, resignada. No, nunca resignada, pero no hubo nadie que le haya hecho ese daño de matar. ¿Cómo es posible que 3 jueces encuentren que este hombre no es culpable porque no es suficiente las pruebas para sentenciarlo de femicida? Como le digo, yo como mamá quería ir a todas partes, quería ir a Santiago, quería ir a hablar con la ministra de Justicia, lo que fuera, para que esto no fuera así, porque ya lo sentenciaron a él, ya hubo juicio, ya eso se terminó y le dieron 4 años, de los cuales ya ha hecho 2 dentro de la cárcel. Y de repente, como ellos se portan tan bien después, capaz que unos meses más él ande libre. Yo deseo pedirle a ustedes con toda mi alma que por favor hagan algo para que no nos sigan matando como a matar un animal y dejarlo tirado, y que después la encuentren y digan que el que la mató no tiene la culpa. La verdad es que, como le contaba, se acercaron señoras a mí, hicimos cosas, fuimos a la plaza, poquita gente, porque a veces la gente está trabajando y esto pasó hace 2 años y medio ya. Entonces, la memoria es frágil para el que no sufre lo que uno está sufriendo. Pero los que llegaban nos acompañaban de corazón. Pero sabe que no puede ser esto así. Yo les pido que ustedes hagan algo para que estas personas no salgan tan fácil de la cárcel, que el valor de la mujer es como que no valiéramos nada, que nos maten y después las personas anden en la calle. A lo mejor van a seguir haciendo lo mismo con otras mujeres. A mí me pasó esto y esta es mi desesperación. Quedaron 3 nietas. La menor tiene 11 años. Ella todavía no sabe cómo falleció su mamá. No hemos tenido las palabras para decirle cómo su mamá se fue al cielo, porque no podíamos, todavía no podemos. La niña de 14 años, ella lo vivió porque ella vivía con nosotros aquí en Punta Arenas. Ella vivió todo lo que pasó con su mamá.
quería despedirse, ¿sabe? Ella quería despedirse de su mamá. Tuvimos que cubrir a mi hija su carita y le dijimos que podía, pero solamente tenía que tocarle su manito. Sufrió mucho, hemos sufrido mucho. Y ahora esto. Lo único que falta, porque está la posibilidad, porque se elevó la documentación, o sea, la fiscal y el abogado defensor ya se enfrentaron, porque la Corte de Apelaciones, para que pedir a la Corte de Apelaciones que este juicio se anule. Ahora el 9 de julio nos dan la respuesta. Sabe que yo solamente le pedí a Dios que me ayudara. Que si este tipo es culpable, por favor me ayude. Que me ayude, que no sé qué pueda pasar si se anula el juicio y se haga de nuevo y no se repita lo mismo. Porque ahí es donde tengo el dolor, me siento traicionada. Como gente que estudia tanto, tantos años, pueda no darse cuenta que mi hija la mataron. Los exámenes dicen, trajeron un legista de Santiago, él anuló todo, hasta inclusive diciendo que los carabineros hicieron mal su trabajo cuando lo detuvieron. Lo detuvieron en el lugar, en los alrededores, él se escapó. Todas esas cosas están escritas. Y el que trajeron de Santiago dijo que estaba todo mal hecho, que lo detuvieron y no le dijeron por qué lo detenían. Ay, ¿qué culpa tenemos nosotros que la gente no haga bien su pega? Yo le pido a ustedes, hagan algo para que no sigan siendo así las leyes. Pongan algo, que no es necesario hacer tanto show, tanto trámite. Si mataron a mi hija y si él no es el culpable, entonces que me digan quién la mató. Eso quiero saber yo. ¿Quién mató a mi hija? Pero él era su pareja. Él estaba ahí. Él la golpeaba. Y ahora lo van a sacar inocente. Voy a esperar al 9 de julio a ver qué me dice la Corte de Apelaciones, qué me dice la fiscal, qué resultado de. Tengo esa esperanza de que el juicio se anule, porque no es posible. Si él estaba con orden de no acercarse a mi hija y lo juzgan por eso, por desacato, ya es una misma prueba de que él estaba ahí y que solamente él pudo hacerle ese daño. Les pido por favor, voy a orar para que todas sus cosas que están haciendo ustedes salgan bien. Se lo pido con todo mi corazón. Que no sigan matando más mujeres, porque las leyes no nos valen para las mujeres muertas. Mi hija no se puede defender, está muerta. En otras partes, sin cuerpo, juzgan a los hombres. Y mi hija estaba ahí, muerta, golpeada, asfixiada, porque murió por asfixia mecánica. Pero ahora dicen que él
no es culpable. ¿Qué quiere que yo haga? Díganme, pongan leyes duras, duras, sin tantas trabas para a la gente que le hacen daño. Somos todos, de repente podemos pasar por estas cosas terribles como las que pasamos. Pero a veces incluso me pongo a pensar, ¿y si mi hija hubiera tenido un apellido bueno, con un padre que tenga un buen puesto en, en nuestro país? Hubiera sido lo mismo. Esas son mis cosas. Nosotros venimos sufriendo hace 20 años nuestra familia, porque otro individuo a ella le disparó en la cabeza. Ella se salvó, ya no fue la misma. Y ese hombre tampoco le hicieron justicia. Ese es mi relato, eso es lo que vivimos, lo que seguimos viviendo. Y la tristeza de no poder decir en mi país la justicia vale, la justicia hace bien su trabajo. Eso es lo que les puedo contar. Esa es la pena que tenemos todos, sus hermanos, sus hijas. Ahora su hija mayor es una mujer ya, ella estudió, se casó y hace 5 meses nació un bebé que iba a ser el nieto de la Glenda. No la dejaron ser abuela, ¿se dan cuenta? Eso es lo que les pido. Hagan todas las gestiones para que las cosas no sigan así. No pueden seguir así. No podemos morir y quedarnos botadas entre medio de un pasto como un perrito que se murió. No puede seguir esto así. Les agradezco este momento. No pensé me iba a derrumbar tanto, pero a veces uno se hace la fuerte. Pero por dentro ahí está esa pena. Cada día, cada noche. Eso es lo que les puedo contar. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias y que les vaya gracias. bien en todas sus gestiones que hagan. Si necesitan de mí, de cualquier forma, siempre voy a estar presente. Gracias. Muchas gracias, señora Aida. Profunda, profunda generosidad, ¿no? Em, de ponerse a disposición, además de estar presente en esta lucha que es tan sentida para nosotras, para todas nosotras, y la verdad es que lo que usted dice es una verdad gigante en el sentido de que se carga la mata a las víctimas para poder probar cuestiones que en realidad deberían ser responsabilidad del Estado y de sus organismos. Es uno de los tópicos que hemos conversado a propósito de este proyecto y su testimonio lo clarifica de manera muy concreta, en la cual podemos entender que son las policías, son las fiscalías y son los organismos especializados del Estado para estos temas quienes, como muy bien dice usted, debieran lograr encontrar a los culpables, como dice usted. Sabemos Sí. que hay principios y derechos fundamentales y básicos que se deben respetar para todas las personas, pero me parece que así como su testimonio, así como el testimonio de la señora María Bamonde, el testimonio de quienes estuvieron en la semana anterior también compartiendo con nosotras, debe ser
definitivamente exigido en esos espacios. Conversábamos con algunas representantes de la Fiscalía la semana pasada también, y ellas, al menos una de ellas, se comunicó conmigo y nos decía que ella entiende profundamente el problema y que se están haciendo los esfuerzos para ir en esa dirección. Sin embargo, y más allá de por supuesto, agradecer esa preocupación, creemos que los tiempos deben acelerarse, los procesos deben ir más rápido. No podemos seguir extendiendo el mal causado por estos delitos por tanto tiempo y además volver a someterse a lo que es una nulidad, a un nuevo juicio, a una nueva victimización, y no solamente de usted, en particular en este caso su madre, ¿no? Que me imagino Sí, que es el dolor más brutal que puede sentir una mujer, pero también sus hijas, Sí, también su familia. Y eso creo que es lo que hay que poner de relieve en este proyecto que estamos tramitando, porque efectivamente es un deber de acompañamiento que tenemos que lograr asentar en nuestra legislación y asentar en nuestro Estado. Y en esa lógica en la que estamos trabajando y en esa lógica es la que pretendemos avanzar de conjunto, además, con otros proyectos que se están tramitando de manera paralela en este momento. Yo quiero agradecer a la diputada Javiera Morales por habernos solicitado la presencia suya, señora Ida, en esta comisión, porque me parece que además de una región tan extrema como es usted, exacto. Punta Arenas, Magallanes, eh, Sí, necesitamos el espacio de visibilizar también aquello. Usted decía quería viajar a Santiago, lo cual también significa un tremendo gasto de recursos, de tiempo, sí, y de quién va a quedar a cargo de las niñas cuando usted tuviera que viajar. exacto. Entonces, no podemos menos que empatizar y, como le digo, reafirmar el compromiso y la convicción que tenemos como comisión, porque yo le quiero decir que además este proyecto de ley fue puesto por acuerdo unánime de todas las diputadas que estamos aquí hoy día escuchándola y las que no también. Y, y ese es el compromiso de trabajo que tenemos y por lo tanto, por eso es tan valioso el testimonio que han dado acá las 4 personas que han venido de manera profundamente generosa, se lo vuelvo a repetir, profundamente generosa. Pero estas luchas, en definitiva, logran resultados, son lentos, lo sabemos, los procesos son lentos, lo sabemos. Estamos trabajando para acelerar aquello. Quiero dejarle la palabra a la diputada Javiera Morales también, ya que como les comentaba, ella ha sido quien ha solicitado su intervención. Muchas gracias. Gracias, presidenta. Primero, agradecer a doña Ida por su valentía, por querer compartir su testimonio. La Gracias. verdad es que este es el caso de Glenda es un caso bastante especial. Yo quiero agradecer a la comisión que hayan permitido que doña Ida pueda contar la historia de su hija. Yo sé que este es un proyecto de ley que hoy día están tramitando con el objetivo de ayudar o de acompañar a las familias, pero el caso de Glenda, yo quiero de alguna manera complementar un poco lo que señalaba doña Ida. Es muy especial porque lo que ocurrió fue que en el momento que encontraron el cuerpo de Glenda, ni las policías ni carabineros tuvo de alguna manera la perspectiva de género para poder darse cuenta que ella tenía una causa de violencia intrafamiliar abierta, en Sí, que había una orden de alejamiento, en que se encontró a su pareja ese momento cerca, pero no hubo el resguardo en ese momento al levantar las pruebas, al examinar el cuerpo de Glenda, que permitiera hoy día acreditar fehacientemente la participación en el delito de esa persona. Entonces, hoy día efectivamente él está siendo condenado solamente por desacato de la orden de alejamiento, por la falta, a mi punto de vista, de la perspectiva de género al momento de quienes ejercen la investigación y quienes levantaron las pruebas, para darse cuenta que efectivamente había una alta sospecha de que una mujer que tiene una causa de violencia intrafamiliar
cuya pareja tiene orden de alejamiento y que percibe y que en su cuerpo hay esos símbolos de violencia de un tercero, probablemente habría que tener cierta perspectiva de género para poder hacer la investigación de una manera más adecuada. Eso no ocurrió en esta ocasión, lo que señala doña Ida es verdad, tuvieron que de alguna manera después hacer nuevas autopsias y ahí se acreditó que efectivamente acabó un problema en la investigación. Entonces, junto con escuchar a doña Ida, yo también quiero de alguna manera relevar el caso de Glenda por la necesidad que existe hoy día, y eso lo cuentan muchas mujeres cuando van a denunciar a Carabineros, muchas que no quieren incluso ir por la falta de la perspectiva de género al momento de tratar estos casos. Y en este caso es efectivamente muy preocupante porque finalmente la justicia no está llegando y como señalaba doña Ida, hoy día el juicio es solamente por desacato. Entonces, lo que da una sensación de impunidad, de injusticia tremenda, y que uno puede decir, bueno, al parecer acá hay un relato común a lo largo de todo Chile de la falta de perspectiva de género, tanto de Carabineros, en el momento de la investigación, en el momento incluso en que se examinó el cuerpo de Glenda. Entonces, yo sé que esto es un proyecto de ley distinto, pero entiendo que también dentro de la agenda de esta comisión, la cual yo celebro, está perfeccionar toda esta normativa que hoy día rige la violencia contra la mujer, y creo que en este caso es muy valioso lo que nos cuenta Aida y el caso de Glenda desde Magallanes. Eso, así que muchas gracias a la comisión también por el espacio. Gracias, presidenta. Muchas gracias, diputada Morales. Es totalmente acorde al proyecto que estamos tramitando, porque también habla del acceso a la justicia y por lo tanto es muy atingente y muy relevante su solicitud, así que nuevamente agradecerle aquello. Dejar la palabra a alguna otra de las diputadas que quisiera intervenir al respecto. Quería entonces aprovechar de comentarles además que en esta comisión, como bien decía la diputada Morales, estamos empujando y también monitoreando todo lo que es la implementación de la ley sobre monitoreo telemático respecto de las causas de violencia intrafamiliar. Entendemos que si bien no soluciona el tema de fondo, sí es una medida concreta, clara y esperamos efectiva para evitar lo que ustedes tanto nos han repetido y nos han comentado acá y que a todas nos parece de una injusticia y de una brutalidad tremenda. Por lo tanto, queríamos comentarle aquello, que en esta comisión también estamos haciendo eso, estamos preocupadas del tema para que estas medidas que, como le digo, si bien no solucionan la problemática de fondo, sí son un aporte concreto y real para evitar que estas situaciones sigan ocurriendo. En la región de Coquimbo, la cual yo represento, me hizo recordar un caso bueno, se asemeja desde algunas perspectivas como usted lo señala, en base a la dificultad probatoria y en base también a las teorías que se manejan de parte de la Fiscalía en relación a estas temáticas. Son crímenes que se cometen en contextos de mucha intimidad, por lo tanto, es muy difícil tener una prueba en un contexto de tal intimidad. Y qué más que analizar, por supuesto, las denuncias previas, los testimonios previos, para darle coherencia a lo que estamos trabajando y lo que estamos tratando. Y si bien llevamos varias sesiones en este proyecto y escuchando a quienes consideramos que son quienes participan activamente y o deben participar activamente en estas temáticas, logren también entender la realidad que está detrás de la norma, la realidad que está detrás del procedimiento, la realidad que está detrás de las obligaciones que deben cumplir los funcionarios y las funcionarias públicas, que hay una problemática humana, que hay una problemática que afecta de manera muchísimo más, creo yo, alta a las mujeres, porque como usted dice, a veces pareciera que la vida de las mujeres importa menos que un delito de robo, que un delito contra la propiedad, que un delito contra cuestiones que no se tratan de la vida de las personas, y eso nos parece que es muy relevante
de poder visibilizar a través de esta comisión, y esa es nuestra misión hoy por hoy. Yo les quiero comentar además que junto a la diputada Natalia Romero y muchas de las otras diputadas de nuestra comisión hemos presentado además un proyecto de ley para extender el monitoreo telemático a otras causas además, como por ejemplo el caso de la violencia vicaria, el caso de la violencia en el pololeo, porque son también situaciones en las cuales muchas veces queda esta sensación de impunidad ante la falta probatoria, como se señala. Y eso es una cuestión que se debe atender con la perspectiva especial y específica que tienen estas temáticas. Así que nada más que nuevamente agradecer profundamente la generosidad de cada una de ustedes, y vamos ahora a darle la palabra a la representante de la Asociación de Abogadas Feministas de Chile, ABOFEM, doña Constanza Whitker, no sé si se pronunciará así. Sí, bien, para que también pueda darnos su apreciación y bueno, saludar por supuesto a esta organización de la cual además formo parte, de la cual además estamos cumpliendo 4 años desde su fundación y que tiene por misión, por supuesto, incorporar esta perspectiva de la que estamos conversando y que muchas veces en el concepto no se entiende que es perspectiva de género. Y lo que estamos conversando aquí justamente es incorporar esa perspectiva de género. Así que Constanza, por favor, tiene la palabra y muchas gracias por asistir a esta comisión. Muchas gracias también a todas las diputadas y bueno, a las invitadas presentes hoy en día. Es difícil seguir esta conversación después de los testimonios que hemos escuchado. Sin duda que no hay voz más importante que la de las víctimas, así que muchas gracias también por estar acá y habernos contado todo lo que contaron. Yo vengo a hacer algunas observaciones más bien técnicas, en representación particularmente de la Comisión de Derecho Penal de ABOFEM. Eso. Bueno, como Asociación de Abogadas Feministas, en primer lugar, señalar que nosotras valoramos muy positivamente un proyecto de ley que aborda la violencia de género desde una perspectiva integral, trascendiendo la sola idea de establecer sanciones penales o de aumentar las penas que ya existen, con el objeto de tender hacia una sociedad en que mujeres y disidencias puedan vivir una vida libre de violencia. Especialmente valoramos positivamente que este proyecto se enfoque en las víctimas y que busque vías de reparación fuera de la lógica exclusivamente individualizante y en ese sentido también en cierta medida negadora del carácter sistemático de la violencia de género, que subyace al abordaje exclusivamente desde la perspectiva del derecho penal. En ese sentido consideramos que las iniciativas que busquen asegurar y mejorar el acceso a la justicia de víctimas de violencia de género no solo responden a los estándares internacionales para nuestro país, sino también consideramos que es el camino correcto y que debe seguirse. A continuación voy a presentar algunas de las observaciones que tenemos en base al articulado y voy a ir en el orden mismo del articulado. En relación al artículo primero sobre objeto y alcance de la ley. En primer lugar, señalar que si bien el alcance del proyecto es limitado, dada la naturaleza misma de él, que refiere exclusivamente a las víctimas de femicidio, dicho limitado alcance no nos parece algo negativo en consideración de la especial necesidad de protección que hay para las víctimas de este tipo de delitos, que es a lo que apunta el proyecto. En relación con este artículo nos parece adecuado que la ley inicie enunciando su objetivo y su alcance, y coincidimos tanto con la amplitud de la aplicación en cuanto a los delitos de femicidio, o sea, en cualquier grado de desarrollo en que se encuentre el delito, abarcando así también las formas imperfectas de ejecución del delito, como el concepto de víctima que se plantea en la ley. Al respecto, nos parece necesario explicitar, ya que se hace referencia al artículo 108 del Código Procesal Penal, que se incluye también a la víctima directa en los casos de femicidio frustrado, además de las víctimas que conforman el artículo 108 al lugar. De forma tal que no quepa duda alguna de que el proyecto se orienta también a las víctimas sobrevivientes. En relación con ello también, consideramos que la alusión al artículo 108 debe ser una remisión completa, de forma tal que también sean aplicables en este contexto las reglas de prelación y de exclusión que se establecen en ese artículo. Asimismo, tenemos algunas sugerencias de redacción sobre este artículo que son muy menores, las vamos a mandar en la minuta.
Sobre el artículo segundo, sobre principios de debida diligencia, valoramos también positivamente la explicitación de los principios como son la debida diligencia, la imparcialidad, la seriedad, la expedición y exhaustividad, otorgando garantías de no repetición. Consideramos relevante que ellas se encuentren alineadas con aquellas contenidas en el proyecto de ley de derecho a una vida libre de violencia, con el fin de poder tener leyes concordantes en la materia. También consideramos que es relevante que este artículo dialogue y sea consistente con las propuestas contenidas en el proyecto de ley conocido como Ley Antonio, fijando un estándar unívoco en esta materia, que trascienda, por tanto, solamente a los casos de femicidio, que es la materia específica de este proyecto. En cuanto a la posibilidad de solicitar el cambio fiscal contemplada en el inciso segundo, consideramos que sería útil que sí se contemple la expresión de causa, o sea, que sí se deba manifestar la expresión de causa, de forma tal que las eventuales responsabilidades que quepan en los fiscales puedan ser debidamente investigadas, den lugar a responsabilidad administrativa, si es que ese es el caso, en caso de que exista, especialmente considerando el principio de objetividad que rige el actuar del Ministerio Público y de los fiscales, por tanto. Asimismo, tenemos aprehensiones sobre la operatividad de esta regla en localidades más pequeñas y donde hay fiscalías unipersonales. En cuanto al plazo de 24 horas que se establece para el inicio de la investigación, si bien nos parece acertado establecer un plazo, consideramos que 24 horas es un plazo relativamente holgado, considerando que en general las policías comienzan la búsqueda, y de así debiese ser, de forma inmediata, por la gravedad, digamos, del delito denunciado. Asimismo, consideramos relevante evitar la multiplicidad de denuncias en caso de un solo caso, o sea, por un solo caso, que obstaculicen el actuar de los órganos en esta materia, evitando que se produzcan entonces investigaciones paralelas. En ese sentido, consideramos relevante que sería útil instaurar medidas que tiendan a la coordinación de los órganos e instituir a un responsable para que el plazo sea efectivo y eficaz. Y en ese sentido creemos que el destinatario natural de esa obligación debiesen ser las policías. Asimismo, en el inciso final, relativo al momento desde el cual se inicia el cómputo del plazo de 24 horas, sugerimos eliminar la referencia a la denuncia que sea hecha por parte de la familia, toda vez que cualquier persona puede denunciar en estos casos, y no es necesario limitarlo. Sobre el artículo tercero, que contiene el principio de imparcialidad, sugerimos eliminar la mención en la investigación, ya que el principio de imparcialidad debe aplicarse también a la fase intermedia, al juicio oral y eventualmente también a la fase de ejecución de la pena. O sea que consideramos que eso es como una limitante. Sobre el inciso segundo, si bien consideramos que es una regla razonable y nos parece bien que sea incorporada, no nos queda claro el alcance del inciso segundo, claro. En relación con el artículo cuarto que contiene el derecho al acceso a la justicia, nuevamente nos cuestionamos la razonabilidad de que esta regla sea limitada a los casos de femicidio y no aplique a otros delitos de naturaleza similar y en general de violencia de género. Más aún consideramos que la propuesta debe ser cuidadosa en el sentido de orientarse a que toda la justicia debe ser justicia con perspectiva de género y no solamente justicia especializada. Y que esto me refiero porque en la primera frase se señala a todas las víctimas tendrán derecho a acceder a la justicia especializada. Esta postura la hemos sostenido, a raíz de diversas discusiones, pero en general implica la consideración de que la perspectiva de género debe ser transversal y no solo a un tipo de justicia o no solo en ciertos tribunales que ven estas materias. También consideramos relevante atender las eventuales superposiciones que puedan haber de las propuestas de esta materia con el proyecto de ley Antonia, a unificar también. Y en relación al inciso segundo, también tenemos dudas como técnica legislativa de la pertinencia de reiterar deberes generales que están consagrados por el Ministerio Público en su ley orgánica constitucional. En cuanto al inciso tercero, también tenemos una pequeña sugerencia de redacción que va también a ir en la minuta. En relación al artículo quinto, que contiene el derecho a la protección,
Sí. En relación a lo dispuesto en el inciso tercero en este artículo, relativo a la suspensión de los funcionarios policiales en sus funciones, consideramos que, dado el principio de presunción de inocencia que rige en el país y en los tratados internacionales, y también para poder dar la debida certeza jurídica que se necesita, sugerimos que esto se reemplace por desde la formalización, o sea, que el hito de este efecto sea la formalización, y no desde el inicio de la investigación, que es más incierto. Sobre el artículo sexto, que contiene el derecho a la reparación integral, consideramos que es una incorporación muy importante, en tanto no solo reconoce el derecho en general a la reparación, sino que también reconoce, en conjunto con el artículo 10, una eventual responsabilidad social y del Estado en los hechos de violencia. Es por ello mismo que consideramos que este artículo podría abordarse en conjunto con el artículo 10 propuesto, refiriéndose explícitamente no solo a la responsabilidad del condenado, ¿sí? Que siguen eso las reglas generales civiles, digamos, sino también una eventual responsabilidad del Estado. En efecto, el artículo responde, como mencioné recién, a las reglas generales civiles, y en ese sentido carecería de efecto si es que solo se limita a eso. Y si es que lo que se busca es lograr que se ejerzan las acciones civiles que ya son hoy día posibles de indemnización de perjuicios contra el condenado, consideramos que habría que establecer mecanismos específicos para dar apoyo jurídico a las víctimas en esta materia, y que eso no dependa exclusivamente de los recursos de que dispongan. Sobre el artículo séptimo de derecho a la reparación en el trabajo, como referimos tal cual a propósito del artículo primero, consideramos que también deben abarcarse acá los casos de femicidio frustrado, y la disposición debe hacer alusión, o sea, la referencia en el fondo del artículo debe ser un poco más amplia, refiriendo al ataque. En ese sentido, consideramos que en vez de el fallecimiento de la víctima, debería indicarse desde la perpetración del hecho. En cuanto al artículo octavo, que es el derecho especial de las víctimas migrantes, nos parece también acertado este artículo. Sería necesario también adecuarlo y concordarlo con las normas correspondientes de la materia, y específicamente con la ley 21.325 de Migración y Extranjería. Sobre el artículo noveno, que contiene la suspensión y privación de los derechos y responsabilidades parentales y hereditarios, tenemos varias acotaciones o menciones que hacer. Bueno, primero que en este punto también consideramos que debe tenerse como hito la formalización, de forma que no constituya un atentado contra la presunción de inocencia. También consideramos que la referencia que dice investigado o imputado no es una distinción que se sustente en el Código Procesal Penal, por lo tanto también debe ser el imputado formalizado. Consideramos relevante pensar críticamente la privación de la patria potestad, particularmente en los casos en que los hijos no son de la víctima, pero sí del autor del delito, o sea, del femicida, y en ese sentido es preferible, consideramos, observar caso a caso y hacer una remisión, en todo caso, a los tribunales de familia. En ese sentido consideramos que quizás sería mejor que no quede una suspensión automática de los derechos filiativos, sino que se haga esta remisión al tribunal para que evalúe la suspensión, en todo caso en consideración al interés superior del niño. También desde la Comisión de Familias de ADOFEM consideran que la suspensión de derechos filiativos para los niños o sea, que es muy estresante en este contexto acudir a tantas audiencias de familia, por lo que ellas sugieren que los jueces, que se designe a un curador en estos casos, ya que no siempre hay una familia extensa, particularmente tratándose, por ejemplo, de víctimas migrantes. Y una opción en este sentido sería incorporar una obligación por parte del Ministerio Público de oficiar a los tribunales de familia en tanto tome conocimiento de la causa. Sobre el inciso final del artículo 9, se establece que no se suspenderá ni se privará de ningún derecho o obligación que obre en favor de la víctima. Entendemos que la relación directa y regular está establecida en favor de la víctima, por lo que no se suspendería. Sin embargo, creemos que es fundamental agregar al articulado que la decisión de suspender o no la relación directa y regular debe considerar la opinión e interés superior del niño, y que quede claro, en todo caso, que la suspensión de los derechos filiativos no implica la suspensión de las obligaciones, o sea, de la manutención. En relación al artículo 10, me remito a lo que referimos en el artículo 6, esto es la eventual como fundar responsabilidad del Estado. Y sobre el artículo 11 de la legitimación activa especial,
En cuanto a los organismos públicos, ya existen determinados servicios legitimados para ser querellantes institucionales, y al respecto cabría dilucidar cómo operaría la posibilidad autónoma de ser querellantes de las instituciones, ya sean públicas o privadas, que esa es como la innovación principal que tendría este artículo, en relación a los casos que son delitos de acción penal pública previa instancia particular. Y si es que ahí en el fondo primaría el interés público de la acción, o sea, convirtiéndose casi en un delito de acción penal pública, o la voluntad de la víctima. A modo de conclusión, en definitiva, nos parece un proyecto de ley acertado, muy valioso, con un enfoque correcto, que reconoce la complejidad de los múltiples aspectos que implican los casos de femicidio, ya sean consumados o frustrados. Consideramos que en virtud, como mencionamos antes, del principio de inocencia en materia penal, vigente en nuestro ordenamiento y generalmente reconocido y asegurado por múltiples tratados internacionales vinculantes para Chile, y también para que el proyecto tenga viabilidad, sería importante adecuar las diversas consecuencias que este proyecto establece desde el momento de la investigación al momento de la formalización, esencialmente en el artículo 5º y 9º propuestos. Y asimismo consideramos que si bien los aspectos de derecho de familia abordados en el artículo 9º son de toda relevancia, esto podría como afinarse un poco más, en especial a considerar la diversidad de los casos y asegurando siempre que las decisiones sean tomadas con el objeto de asegurar el interés superior del niño. Finalmente consideramos que, como mencioné antes, los artículos 6º y 10º podrían abordarse conjuntamente en lugar de estar separados, uno seguido del otro, abordando explícitamente una eventual responsabilidad del Estado en este tipo de casos. Eso es. Muchas gracias. Muchas gracias, Constanza. Varias sugerencias de indicaciones que no hacen sentido. También es el objeto justamente de pedir opinión a las organizaciones que han venido en estos últimos años de alguna manera prestando un servicio que le correspondería, como decíamos hace un rato, al Estado, y no dejarlo a la suerte, digamos, y como decías tú muy bien, de poder tener o no la posibilidad de contratar un abogado o abogada particular que llevara adelante una querella en estos casos, y no exclusivamente, ¿cierto?, lo que se ha señalado acá de parte de la Fiscalía, ¿no? Porque sabemos que además se defiende un interés general y no específicamente en representación de la víctima en este caso, y en eso también tenemos que ser enfáticas y categóricas. Yo quería dejar la palabra a las demás diputadas de la comisión, si tienen comentarios, preguntas que hacer también a quien nos expone hoy. Y porque ya sería la última exposición que tenemos para el día de hoy, nos quedaría solamente una sesión para poder escuchar a la Corte Suprema, al INDH y a la Defensoría Penal Pública. Y al final de la sesión, la idea es que votemos en general el proyecto y además fijemos un plazo de indicaciones para en la sesión sucesiva ya podamos comenzar a discutir en particular este proyecto. Así que dejo la palabra abierta para quien quiera hacer alguna pregunta o más bien algún comentario. Diputada Romero, por favor, tiene la palabra. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio. También saludar a quienes están presentes de manera virtual, agradecerles, por supuesto, por sus comentarios y también por sus testimonios. Yo quisiera preguntarle a la abogada de Abofem, escuché atentamente las indicaciones, ¿no es cierto?, que propone para el proyecto, pero solo tengo una pregunta y a lo mejor puede hacerlo también en términos generales, no específicamente con este proyecto. ¿Qué entienden ustedes desde un plano teórico, ¿no es cierto?, por una investigación penal y un procedimiento judicial con perspectiva de género? Yo creo que es interesante a lo mejor conocer todos los que estamos acá presentes, desde ustedes que trabajan constantemente con
con esta área y cuáles son las principales falencias del sistema penal precisamente en esta materia y cuáles serían o cuál sería la principal prioridad que debe tener esta comisión a la hora de tratar este proyecto en cuanto a las indicaciones que aseguran, ¿no es cierto?, una perspectiva de género. Si pudiéramos eh, ahondarlo específicamente en ese tema, muchas gracias. Constanza tiene la palabra. Muchas gracias por la pregunta también. Bueno, ¿qué es una justicia con perspectiva de género? Se puede responder en largo, muy complejo, pero creo que lo primero es establecer que es una justicia sin sesgos, una justicia que no discrimina a la mujer o a las disidencias o a las minorías por la posición que tienen y no incorpora esos sesgos a la hora de juzgar ya sea su rol como autor de un delito o como víctima. Para eso, ¿cómo construir una justicia con perspectiva de género? Es muy complejo, sin lugar a dudas, porque involucra a todos los actores que tienen alguna participación en el proceso. Desde el primer punto, que es la toma de la denuncia, desde las policías, hasta, obviamente, el ente persecutor, y qué considera como prueba, dónde va a buscar su prueba, cómo la toma, cómo se relaciona con la víctima, cómo se relaciona con el creyente. También eventualmente los peritos, las pericias también pueden tener muchos sesgos y carecer en esa medida una perspectiva de género. Después viene obviamente la fase judicial, en la que es importante que los jueces también incorporen la perspectiva de género. Y como también mencioné antes, también esto llega hasta la fase de ejecución, cuando se impone una sanción y es momento de cumplir la sanción. Ya sea cuando, por ejemplo, una mujer es imputada, qué cosas se van a considerar si es que la persona está privada de libertad, qué necesidades especiales puede tener, o también cuando se trata de la víctima, qué sanciones se van a imponer, cómo se van a cumplir y cómo ellas van a atender a las necesidades de esa víctima. Yo creo que el principal avance para poder tener una justicia con perspectiva de género es la capacitación de las personas que están involucradas en el proceso penal. Muchas veces hemos escuchado muchos testimonios de personas que dicen, yo fui a hacer la denuncia y el carabinero me dijo que esto no era un delito, cuando sí un delito, y tampoco es parte de sus funciones decir si es que lo que la persona está denunciando es un delito o no, simplemente tomar la denuncia. También cómo retroalimenta a la persona que está denunciando, qué anota en su denuncia y que no, en general también la denuncia no la escriben las personas que la hacen, sino el funcionario. Yo creo que el principal foco debiese estar en lograr una capacitación generalizada de las personas involucradas en el procedimiento. Y en ese sentido también creo, también volviendo a lo que se mencionó en la exposición, que es importante no considerarlo como algo de nicho, o sea, no solamente, qué sé yo, los tribunales de familia, o no solamente los funcionarios policiales destinados a tomar declaraciones a menores, o no solo quienes están involucrados en las entrevistas videograbadas, sino que todos, porque la mayoría de los hechos pueden tener un sesgo de género y por lo mismo se pueden abordar con perspectiva de género, como contracara a eso. Sobre las principales falencias, aparte de estas que ya he mencionado, creo que también en relación con lo que mencionábamos antes, el acceso a la justicia es complejo, o sea, al menos en el ámbito penal, están los servicios públicos, digamos, que son el Ministerio Público, que no representa a la víctima, pero aún así persigue. Entonces, en esa medida, si es que se puede alinear con los intereses de la víctima eventualmente, no siempre. Y también tenemos a la Defensoría Penal Pública, entonces hay acceso medianamente a la justicia sin que uno tenga que tener los recursos. Pero, por ejemplo, la justicia civil, que es donde vamos a ir a buscar las indemnizaciones, ahí es muy difícil concurrir si es que uno no tiene los medios. Y además, por lo larga que es el tiempo que va a demorar. Un procedimiento civil va a demorar años. Y las personas no solo no están dispuestas a veces a pasar por esa larga espera de incertidumbre, porque tú no sabes en qué va a terminar, sino que no tienen los medios para poder costear eso. Entonces yo creo que esa es como
una falencia importante y creo que obviamente es la más difícil de suplir porque requiere recursos que son siempre escasos. Y sobre las principales prioridades, quizás volver a lo de antes. Yo creo que la capacitación transversal es una prioridad, establecer criterios generales, establecer ciertos ámbitos en los que ciertas pautas de actuación que rijan el actuar de las personas que están involucradas en el procedimiento y que tiendan a eliminar, no quizás no del todo, pero parcialmente los principales sesgos que aparte alejan a las víctimas de poder conseguir sus fines en el procedimiento. O sea, cuando una víctima va y es maltratada cuando hace su denuncia, no maltratada, pero no es bien recibida su denuncia, nadie le pregunta las cosas que en verdad importan o las tiene que contar 25 veces, ya nadie quiere acudir a ese sistema nuevo. Y a veces incluso aunque tenga la persona recursos, esos son suficientes desincentivos para poder proseguir en aquello. Entonces yo creo que la capacitación y el establecimiento generalizado de criterios de actuación siempre son como un aporte costo efectivo, digamos. Muchas gracias, Constanza. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? No. Ya, entonces le queremos pedir si nos puede enviar al correo de la comisión, por favor, su minuta para nosotras así poder también trabajarla en base de cara al plazo de indicaciones que se va a venir prontamente, así poder empezar a adelantar también el trabajo. Y bueno, si nadie más quiere hacer uso de la palabra, daríamos por concluida la comisión por haberse cumplido el objeto de la misma.